El examen neurológico se realiza como un complemento del examen físico general en aquellos animales en los que se sospecha de la presencia de un problema neurológico. Es muy importante disponer de una historia clínica completa que nos informe del inicio y la evolución del problema, así como un buen examen físico general que nos pueda orientar en la localización inicial de la lesión. A continuación se realiza la exploración neurológica, que se supone una evaluación sistemática de la integridad funcional del sistema nervioso. Con la observación evaluaremos el estado mental, la postura y la marcha del animal. El mejor evaluador del estado mental es el mismo propietario. Él será el que mejor nos puede indicar si ha observado un cambio en el estado mental o en el comportamiento de su mascota. El estado mental está regulado por la formación reticular, un grupo de neuronas localizadas en el tronco encefálico que recibe vías aferentes sensitivas de la médula espinal y de algunos pares craneales, proyectándose en forma difusa hacia el córtex cerebral. La postura la evaluaremos observando al animal en estación. Es importante observar cuidadosamente las anomalías en la posición de la cabeza, tronco o las extremidades del animal, ya que pueden ser claros indicadores de lesiones nerviosas, aunque también pueden ser debidas a lesiones vertebrales o anomalías en el tono muscular. Marcha. La observación del animal en movimiento debe realizarse en situaciones diferentes. El animal debe moverse sobre una superficie que le proporcione la tracción adecuada. Es preciso observarlo lateral, frontal y caudalmente. Mientras camina hay que hacerlo desplazarse hacia adelante, hacia atrás y también hacerlo girar hacia ambos lados. Asimismo, también es importante observar la marcha del animal en situaciones o terrenos difíciles como pendientes o escaleras. Palpación. En toda exploración neurológica es necesario realizar una palpación cuidadosa y sistemática de la piel y de los sistemas esqueléticos y musculares del animal. La palpación no debe ser realizada ordenada en sentido caudocraneal o cráneo-caudal para detectar cualquier alteración o anomalía ósea o articular y para evaluar tamaño, tono y fuerza de todos los músculos del cuerpo. Reacciones postulares son respuestas o reflejos complejos en los que intervienen el sistema sensitivo y motor, mediante los cuales el cuerpo del animal se mantiene en su posición normal erecta. Su evaluación no permite localizar de forma precisa una lesión del sistema nervioso, pero puede indicar lesiones nerviosas que no afectan a la marcha o a los movimientos del animal. La propiocepción es la capacidad del animal para reconocer la posición de sus extremidades sin necesidad de información visual. La evaluamos modificando la posición normal en cada extremidad y observando cómo el animal recupera la posición inicial. Estamos evaluando las vías aferentes sensitivas, las vías propioceptivas ascendentes y las vías motoras descendentes de la extremidad. En la prueba de la carretilla cargamos todo el peso del animal sobre las extremidades anteriores y este ha de ser capaz de avanzar con movimientos coordinados de las extremidades anteriores. Estamos evaluando las vías aferentes sensitivas, las vías propioceptivas ascendentes, así como las vías motoras descendentes de las extremidades anteriores. Levantando la cabeza del animal, suprimimos la información visual, inducimos una ligera extensión de las extremidades anteriores, lo que nos permite detectar anomalías más sutiles. En la prueba del salto cargamos todo el peso del animal sobre una extremidad y lo desplazamos lateralmente. El animal ha de responder saltando a la pata coja. Se repite la prueba individualmente para cada una de las extremidades. De esta manera evaluamos las vías aferentes sensitivas, las vías propioceptivas ascendentes y las vías motoras descendentes de cada extremidad. En la prueba del pulso postural extensor, el animal extiende las extremidades posteriores antes de contactar con el suelo. A continuación, camina caudalmente hasta conseguir una posición correcta. Con esta reacción evaluamos, además de las aferencias propioceptivas ascendentes, el sistema vestibular y las vías motoras descendentes de las extremidades posteriores. En la reacción de situación observaremos la reacción del animal ante un obstáculo. Si eliminamos la información visual, observaremos la misma reacción en el momento en el que el animal establezca contacto con el obstáculo. Estaremos evaluando las vías aferentes sensitivas ascendentes y las vías motoras descendentes de las extremidades anteriores, así como las vías ópticas cuando éstas participan. En la extremidad posterior evaluamos el reflejo patelar golpeando el ligamento patelar y el reflejo tibial craneal cuando golpeamos la cresta tibial. En la extremidad anterior, el reflejo extensor carpiorradial lo provocamos golpeando este músculo justo por debajo del codo.
El resto de reflejos son muy difíciles de provocar. El reflejo del bíceps se evalúa golpeando los tendones de los músculos bíceps braquial y observando su contracción. El reflejo flexor lo evaluaremos pellizcando entre los dedos de la extremidad anterior. El reflejo perineal se provoca estimulando ligeramente la región del periné. La respuesta es una contracción del esfínter anal externo y una flexión de la cola. El nervio óptico o sentido de la vista lo podemos evaluar observando si el animal es capaz de seguir objetos de movimientos con la mirada. La respuesta a la amenaza es una prueba que permite evaluar dos de los pares craneales y sus conexiones encefálicas. El estímulo recogido por el nervio óptico mediante la vía óptica llega al córtex occipital, desde allí se proyecta hacia el córtex motor, de este surgen proyecciones hacia el cerebelo y hacia el núcleo del nervio facial en el tronco del encéfalo. De este núcleo surgen vías eferentes motoras hacia los músculos responsables del parpadeo del ojo. El reflejo palpebral se inicia al estimular la fibra sensitiva del nervio trigémino, situada alrededor del ojo. La respuesta motora corre a cargo del nervio facial. El estímulo de la mucosa nasal excita las terminaciones sensitivas del nervio trigémino, que envía información a la corteza somatosensorial, que es la responsable del movimiento de retirada de la cabeza. El reflejo pupilar se puede provocar proyectando un haz de luz sobre un ojo y observando la constricción pupilar en el ojo iluminando y en el contralateral. Con este reflejo estamos evaluando el nervio óptico, que recoge el estímulo luminoso y lo transmite bilateralmente a los colículos. Estos proyectan sobre los núcleos del nervio oculomotor, que provocan la constricción pupilar vía ganglio ciliar. El nistagmo fisiológico es el movimiento de adaptación de los globos oculares al girar la cabeza. Consta de una fase rápida hacia el lado que giramos y de una fase lenta hacia el lado contrario. Está regulado por los núcleos vestibulares y sus proyecciones hacia los pares craneales, tercero, cuarto y sexto, los cuales inervan los músculos extraoculares. La posición del ojo está regulada por el tercer, cuarto y sexto par craneal, o en las lesiones unilaterales del sexto par craneal observamos un estrabismo medial o lesiones unilaterales del tercer par craneal que producen estrabismo ventrolateral, o lesiones unilaterales del cuarto par craneal provocará una rotación lateral del ojo afectado. Otra manera de evaluar a los nervios trigémino y facial es estimulando las terminaciones sensitivas del nervio trigémino de los labios y evaluando su contracción producida por el nervio facial. Para evaluar la rama motora del nervio trigémino palparemos los músculos temporales, evaluando su consistencia y tamaño. Es importante palpar los músculos de ambos lados para apreciar posibles diferencias. También estamos evaluando el nervio trigémino cuando abrimos la boca del animal, valorando la fuerza de los músculos masticadores. Para evaluar el reflejo de deglución, estimulamos la faringe directamente con los dedos o utilizando un depresor lingual. El animal responde haciendo una o varias degluciones. Estamos evaluando las aferencias sensitivas y respuestas motoras del nervio glosofaríngeo y vago, responsables de la inervación sensitiva y motora de la faringe y de la laringe. También evaluamos el 12 par craneal o nervio hipogloso, que inerva los músculos de la lengua. Asimismo, estamos evaluando el nervio facial cuando observamos la simetría de los labios. La palpación del animal ha de servir para detectar zonas con la sensibilidad disminuida hiposestésicas, sin sensibilidad o anestésicas y con sensibilidad aumentada o hiperestésicas. Debe ser ordenado y realizar el sentido caudocraneal cuando con una mano realizamos presión sobre las apófisis transversas y espinosas de las vértebras lumbares y torácicas, mientras mantenemos la mano bajo el abdomen para detectar cambios de tensión muscular. Las vértebras verticales suelen ser más difíciles de palpar, por lo que es necesario, además de flexionar el cuello ventral, dorsal y lateral, evaluamos el dolor superficial pellizcando entre los dedos de las extremidades posteriores y anteriores, observando la reacción dolorosa del animal. El dolor profundo lo evaluaremos solamente cuando el dolor superficial esté ausente, pellizcando sobre la falange de las 4 extremidades y observando de nuevo la reacción dolorosa del animal. En el reflejo cutáneo del tronco, estimulamos la rama sensitiva de cada nervio espinal, desde el nivel lumbar medio en dirección craneal hasta la región interescapular. El estímulo generado sube por la médula espinal hasta el núcleo del nervio torácico lateral.